Crecer en la Fe presenta el estudio de la lección de escuela sabática. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Tradiciones humanas versus mandamientos de Dios. Marcos capítulo 7, versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? En Marcos capítulo 7, versículos 1 al 13, Jesús confronta a los fariseos y a los escribas acerca de sus tradiciones y cómo éstas les han afectado en dos aspectos. Primero, les afectó su entendimiento. Segundo, les afectó la práctica de la verdadera adoración a Dios. ¿Qué verdades relevantes son presentadas aquí en Marcos capítulo 7, versículos 1 al 13? Encontramos varias verdades relevantes. Primero, la prioridad de la obediencia a Dios sobre las tradiciones humanas. Segundo, el peligro de la hipocresía religiosa. Tercero, la distorsión de la ley por las tradiciones. En cuanto a la primera verdad, la prioridad de la obediencia a Dios sobre las tradiciones humanas, podemos decir que, en los días de Jesús, había muchas personas muy preocupadas por la pureza ritual. En el período intertestamentario, la idea de lavarse las manos para permanecer ritualmente puro se había extendido entre la gente común, aun cuando en un principio estas reglas se aplicaban en el Antiguo Testamento solo a los sacerdotes. ¿Sabes qué es el período intertestamentario? El período intertestamentario es el intervalo de aproximadamente 400 años entre el final del Antiguo Testamento, con el libro de Malaquías, y el inicio del Nuevo Testamento, marcado por la aparición del profeta Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús. Fue un período de silencio profético. Esta etapa se caracteriza por la ausencia de nuevas revelaciones divinas que fueran incluidas en el canon de las Escrituras. De acuerdo con este concepto, los líderes religiosos se quejan a Jesús de sus discípulos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? En cuanto a la segunda verdad, el peligro de la hipocresía religiosa, podemos decir que Jesús no contesta directamente la pregunta que le hacen. En lugar de contestar directamente la pregunta que le hacen los escribas y fariseos, Jesús defiende a sus discípulos mediante una respuesta compuesta de dos partes. Primera parte, Jesús cita las palabras del profeta Isaías. Segunda parte, Jesús cita el quinto mandamiento: honra a tus padres. En cuanto a la respuesta de Jesús en su primera parte, Jesús cita las palabras de fuerte reprensión dirigidas por Isaías a la nación que honraba a Dios de labios, pero cuyo corazón estaba lejos de él. Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Luego, la cita de Isaías es seguida por la condenación de las tradiciones humanas que ocupan el lugar de los mandamientos divinos. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también:
bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. En cuanto a la respuesta de Jesús en su segunda parte, Jesús menciona el mandamiento de Dios que ordena honrar a los progenitores. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esta segunda parte de la respuesta de Jesús está relacionada con la tercera verdad, la distorsión de la ley por las tradiciones. Podemos decir que Jesús resalta que cuidar de los padres cuando ellos son ancianos es más importante que las tradiciones. Jesús menciona un ejemplo específico de cómo las tradiciones humanas han distorsionado la ley de Dios. Este ejemplo es el concepto judío de Corbán. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es Corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Según la tradición Corbán, las personas podían declarar sus bienes como dedicados a Dios, eximiéndose así de la responsabilidad de cuidar a sus padres. Jesús critica esta práctica por invalidar el mandamiento de honrar a padre y madre, mostrando cómo las tradiciones humanas pueden desvirtuar el verdadero propósito de la ley divina. Uno puede apenas imaginar la situación. Lo siento, padre, me encantaría ayudarte, pero ya doné el dinero al templo. Este es el tipo de hipocresía que Jesús ataca sin concesiones. Ellos habían colocado las tradiciones humanas por encima de la palabra de Dios. Haciendo esto pecaban y se alejaban de Dios. ¿Cuál fue entonces la respuesta de Jesús a la pregunta de los fariseos? La respuesta de Jesús posee varias implicaciones y enseñanzas para los creyentes de todas las épocas. Primero, Jesús no encuentra convincente la insistencia de ellos en la purificación ritual de las manos como necesaria para estar en armonía con la voluntad de Dios. Segundo, en lugar de cualquier ritual, la respuesta de Jesús claramente apoya los mandamientos de la ley de Dios frente a las tradiciones humanas. Tercero, Jesús nos desafía a examinar nuestras propias prácticas religiosas y a asegurarnos de que nuestra adoración y obediencia a Dios surgen de un corazón sincero y no de un legalismo irracional. Cuarto, se nos advierten contra la tendencia de elevar tradiciones humanas por encima de la palabra de Dios y nos llaman a vivir una fe auténtica y transformadora, sensible a las necesidades humanas. Recuerda, al hacer lo anterior, podemos evitar la hipocresía y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, centrando nuestra vida en la verdad, es decir, en Jesús, y no en las tradiciones vacías. Crecer en la fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.